Bueno, vamos a regresar con la información que les decía anteriormente y es la noticia que enlutece literalmente al mundo, a los periodistas en general. El periodista James Foley del Boston Globe fue ejecutado según un video de foros terroristas. ¿Es auténtico? Esa es la pregunta. Tememos que sí, aunque autoridades están tratando y realizando todo el peritaje necesario para determinarlo. Las imágenes son crudas, se lo advertimos, por supuesto que no vamos a difundirlas porque no vamos a transmitir esa barbarie en su totalidad. En la cinta aparece con un encapuchado que habla inglés. Las imágenes se titulan de esta forma, un mensaje a los Estados Unidos. La grabación comienza con el discurso de Barack Obama del pasado 7 de agosto cuando anunciaba los bombardeos en Irak. Después Foley pide a su familia se levante contra las autoridades estadounidenses, de quienes dice, y cito textualmente, pusieron el último clavo en mi ataúd. Eso fue lo que dijo. Al final del video se ve cómo lo decapitan y la cabeza sobre el cuerpo inerte. Bueno, tenemos esta declaración de Foley, que estaba ya en cautiverio. I call on my friends, family, and loved ones to rise up against my real killers. I wish I had more time. I wish I could have the hope of freedom and seeing my family once again. But that ship has sailed. Bien, ahí lo tenían. Esta ejecución del periodista Foley termina además, como decíamos anteriormente, con la amenaza de que otro periodista pudiera correr la misma suerte, Stephen Joel Sudloff. Por cierto, este trágico acontecimiento sucede después de un video que había sido difundido amenazando a Estados Unidos con un baño de sangre. Este es el mensaje que hicieron circular hoy en Internet los yihadistas del Estado Islámico. Sería la mejor prueba de que no quedaron muy a gusto con los bombardeos de Estados Unidos contra sus posiciones en el norte de Irak. Esos golpes fueron clave para que las tropas kurdas les obligaran a romper el cerco que mantenían alrededor de los yazidis en las montañas del Sinjar y luego les quitaran el control de la presa de Mosul. Precisamente allí, en la presa de Mosul, las tropas iraquíes y kurdas desactivaron 4 barriles de explosivos que los yihadistas habían colocado en una de las compuertas y neutralizaron otros 140 artefactos repartidos en varios puntos del dique. Si hubieran explotado, la tragedia habría sido colosal, dijo el jefe de seguridad de la provincia. Fuerzas iraquíes lanzaron hoy una ofensiva para recuperar el control de Tikrit, la ciudad natal de Saddam Hussein. Con el apoyo de helicópteros, las tropas terrestres comenzaron su avance a las 6 de la mañana desde el sur y el oeste en una operación sorpresa en la que participaron también milicias chiíes. Los primeros reportes indican que los yihadistas están retrocediendo y que ya abandonaron sus posiciones en pequeños poblados cerca de Tikrit. Ese es el primer tema que tengo conmigo de invitados a Octavio Pérez. Por una parte, Octavio, como saben, es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos. Bienvenido, buenas noches. También el profesor Daniel Rivera, analista político, profesor de lenguas árabes. Buenas noches. Terrible esto que acabamos de ver, una reacción rápida a esta ejecución del periodista. Una reacción a lo que está ocurriéndole a ellos, que están replegándose, que es lo que no esperaban. Ellos pensaban que el presidente Barack Obama no iba a actuar y en menos de 5 días se han recuperado a más de 5 pueblos donde se ha recuperado esta represa, dada la importancia. Eso es una respuesta desde tu punto de vista que se lo han sentido. Que lo ha sentido. Fíjate que no hemos visto este tipo de... Aunque ellos han estado degollando cristianos a ambos lados de la frontera, en Siria y en el área de Mosul, el ataque contra los americanos ha sido muy específico. Siempre ha habido reporteros... Posiblemente esto también le abra la puerta a los británicos y a otros periodistas que están en el área, pero era importante, si capturaban a un norteamericano, hacer esto en este momento. Profesor Rivera. Sí, normalmente los grupos yihadistas han utilizado los secuestros no solo para la propaganda, sino muchas veces para recaudar fondos, ¿no? Los yihadistas muchas veces a periodistas de este tipo, o otros europeos o norteamericanos que han estado en la región, han sido secuestrados y después, ¿no?, de un gran rescate monetario, pues han conseguido salir. Ha habido varios casos, pero yo creo que lo que indica esto es que efectivamente ISIS ha sentido el golpe
y quiere mandar un mensaje, ¿no?, al pueblo estadounidense de que ellos están luchando hasta las últimas consecuencias. Octavio, vimos las imágenes del periodista de Foley, literalmente culpa a Estados Unidos. Dice que Estados Unidos y Barack Obama pusieron el último clavo en su ataúd. ¿Por qué hace esto? Bueno, primero, a lo mejor, posiblemente él ha pensado que se podría salvar diciendo esto. Lo que me extraña mucho es lo sereno que estuvo durante todo el evento, contrario a un soldado que vimos en el 2004, correcto, que Nick Berg, que lloró y se sintió el quejido, que fue una cosa tremenda a ver, pero posiblemente él pensaba que a última hora le iban a salvar. Y estos son típicos testamentos, los vimos en Vietnam, confesiones de muchos de los prisioneros de guerra. O sea que ya esta es tu última, y desgraciadamente acusó a su hermano, que es piloto. Y fíjate una cosa, lo que dice el profesor, este individuo había sido raptado, había sido capturado en Siria y regresado por dinero, pero ahora es que había que degollarlo. Antes era por dinero, ahora es para mandar la causa a los Estados Unidos. Barack Obama, ¿cómo actúa ahora? Tiene a otro periodista y le dicen esto le va a pasar al otro periodista y vamos a continuar. Pues desgraciadamente una de las pocas cosas que se puede hacer es negociar, aunque a los estados modernos no les gusta reconocer que a veces hay que negociar con terrorismo, porque en principio ningún Estado moderno acepta ningún tipo de negociación con ningún grupo terrorista. La realidad en el terreno nos indica que en ocasiones que por las circunstancias no existe otro modo de parar una ejecución de este tipo, e incluso pagando el rescate tampoco te garantiza a nadie que todo vaya a salir al final bien, ¿no? ¿El gobierno debe negociar con terroristas? El gobierno no debe, y especialmente cuando el operativo está aventajando al gobierno y al gobierno de Irak, que necesita este tipo de noticias en este momento, donde necesita unificarse, donde por primera vez vemos que el gobierno de Irak le da suministros, o sea, los Hummers. Por primera vez se lo entrega hace 4 días a los kurdos. Por más de 8 años, el gobierno central de Bagdad no le daba nada a los kurdos. Por eso los kurdos han reclamado asistencia directa a los Estados Unidos y de Europa. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, este pobre muchacho que está en la lista, lo más seguro que sea otro más degollado en las próximas 24 o 36 horas, pero no debe negociar. ¿Por qué? Porque los tenemos a la vida. La campaña con Tikrit, la próxima es Mosul, y el objetivo será erradicar, sacar del territorio nacional de Irak y después dejarlo en Siria. Fíjate que hasta ahora nadie ha hablado de todos los horrores que están ocurriendo en Siria hoy por hoy, donde estos mismos individuos tienen una campaña contra Alepo, donde posiblemente puedan retomar partes de Alepo. Desde tu punto de vista es un acto de desesperación. Es un acto de sí, esta es la única forma de ellos llegar. Y fíjate cómo lo han atado con Ferguson, con lo que está ocurriendo en Missouri. O sea, aquí estamos. En Ferguson se vieron imágenes en que decía ISIS está aquí y únete además al islamismo, claro, a los extremistas. Están tratando de tocar la cuerda. Saben que el norteamericano vive de la televisión y ese es el tema lo vamos a tener, por cierto, más adelante en el próximo segmento. Vamos a ofrecerles a continuación más de ese video de ISIS que había pues difundido originalmente amenazando a Estados Unidos y diciendo que venía un baño de sangre. الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات الكفاح فبدا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح نهض الإسلام يبغي نصيرا. Por cierto, en medio de todo esto surgen en el día de hoy una serie de declaraciones. En el pasado lo había hecho recientemente del Papa Francisco, en el que justifica en cierta forma lo que haya que hacer para detener a esos terroristas. In questi casi dove c'è una aggressione ingiusta, soltanto posso dire che è lecito fermare l'aggressore ingiusto. Sottolineo il verbo fermare, non dico bombardeare, fare la guerra, fermarlo. I mezzi con i quali si possono fermare dovranno essere valutati.
Ahí tenían las declaraciones del Papa. Octavio, esta amenaza es mucho más amplia, mucho más compleja y afecta de una u otra forma a cualquier estadounidense que ande no solamente en la región, por Europa, en cualquier lugar del mundo. Como siempre pasa en el tercer mundo, cualquier parte que se encuentre, porque esto es medidas, ¿qué debe hacer Estados Unidos? Bueno, primero lo que sale en el Departamento de Estado, que para toda persona que tenga un viaje planificado, que vaya al website del Departamento de Estado y te va a decir cuáles son las condiciones de ese país. Es lo primero que uno debe hacer si ya tienes unos tickets comprados para irse a Bulgaria, Rumanía, irse a la India, lugares donde hay grandes poblaciones de estas. Y si hay alguna otra advertencia y si puede cambiar los pasajes, pues esto no es una hora de estar viajando al Medio Oriente, no es porque también en el Cairo hubo un degollamiento por otra causa en los últimos días. O sea que esas son las primeras cosas que uno debe hacer. Profesor Rivera. En cuanto a... En general, la posición de Estados Unidos, los estadounidenses ante esa situación. Por supuesto. Hombre, yo, mi experiencia en Oriente Medio, que he vivido en muchos países, lo que tengo que decir es que el mundo árabe ama al pueblo americano en general. Quiero decir, la calle, el mundo árabe... Ese mundo árabe, en cuanto al tema de la percepción, ¿cómo ve una barbarie como esta que acaba de ser difundida? Yo creo que la misma impotencia con la que nosotros o cualquier persona aquí desde Hialeah o cualquier parte de Miami lo ve por la televisión, ¿no? Dentro del Islam, este tipo de acciones no están sancionadas como legales. Esto es una barbarie. Y en general el pueblo árabe no tiene ningún problema con el pueblo americano. Existen miles de árabes que viven aquí en Estados Unidos, así mismo como muchísimos americanos que viven en Oriente Medio. Y desgraciadamente hay que hacer un llamamiento a la advertencia, a tener mucho cuidado por qué barrios uno se mueve si vive en el Cairo o si vive en Beirut, por ejemplo, que es una zona donde hay muchos extranjeros. Hay barrios más complicados que otros. Las embajadas normalmente dan información actualizada de lo que está ocurriendo en una ciudad y eso podría ayudar a un turista, a un trabajador que trabaja en una embajada, salvarse la vida, ¿no? Cambiar, por ejemplo, rutinas, no siempre seguir, ir al trabajo utilizando el mismo camino, sino cambiar de vez en cuando de ruta. Todo lo que sea necesario para evitar encontrarse con personajes de este tipo, que desgraciadamente puede ocurrir. Hay una declaración, quiero comentarla contigo y quiero saber qué piensas o qué piensan. La principal figura religiosa de Arabia Saudí dijo en el día de hoy que el principal enemigo del Islam es precisamente el ISIS. Efectivamente, porque el Islam como religión es una religión, es un credo que pregona la paz y la fraternidad entre las religiones y otras confesiones. El Islam nunca ha sido una religión que no acepte, por ejemplo, el judaísmo o el cristianismo. Y además la ley islámica es muy específica en cuanto a lo que se refiere en ejecutar a personas o quitar la vida a una persona. Eso se considera como pecado. Nunca un personaje como este que hemos visto aquí, que degolla a una persona, podría nunca entrar en el paraíso, si lo queremos decir, ¿no? Porque la yihad, tal y como lo entienden grupos como ISIS, es una tergiversación absoluta del mensaje religioso. Muchísimas gracias a los dos, coronel, por haber estado con nosotros, también el profesor Rivera. Muchísimas gracias.